Entonces, como les dije, el tema se llama Administrando mis pensamientos con sabiduría y nos vamos a basar en el texto de Proverbios 4:23. La mayoría de las que estamos en esta conexión ahorita ya tenemos algún tiempo en la iglesia, a lo mejor otras tenemos poco tiempo, pero creo que la mayoría ya conocemos este pasaje que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El capítulo 4 de Proverbios es una instrucción de cómo vivir correctamente, evitar el mal camino y caminar en la dirección correcta. Entonces, dentro del contexto de ese pasaje, encontramos este versículo súper importante que nos habla en primera instancia de que debemos guardar nuestro corazón. Entonces, guardar tiene un sentido de vigilar con intención. La idea bíblica implica custodiar, proteger y mantener una vigilancia continua, o sea, no dejar que cualquier cosa entre y se establezca y se arraigue en nuestro corazón. El corazón en la Biblia es el centro de nuestra vida interior. Yo cuando era chiquita y me hablaban del corazón, yo me imaginaba una cosita igual que todos ustedes, ¿verdad? Siempre lo ponemos mucho, como algo de sentimiento, pero en el corazón no solamente están nuestros sentimientos ni emociones, en nuestro corazón también están nuestros pensamientos que guían nuestras decisiones, nuestra voluntad y nuestras motivaciones. Entonces, en la mente se define el rumbo de nuestra vida y de allí fluye, para bien o para mal, todo lo que nosotras vamos a hacer. De ahí salen nuestras decisiones, reacciones, actitudes, conductas y comportamientos. Por eso nuestro corazón es tan importante. ¿Cómo se forman estos pensamientos? Lo que nosotros recibimos de afuera, lo procesamos y lo repetimos hasta que eso va formando en nosotros una creencia. En Mateo 15:19 Jesús nos dijo que del corazón salen los malos pensamientos, o sea, los malos pensamientos no están por ahí pululando, o sea, vienen de nuestro corazón. Son ideas que nosotras hemos arraigado y después esas ideas dan un fruto, llevan a una conducta. Entonces, la palabra que apunta a razonamiento aquí en Mateo 15:19 apunta a razonamientos, deliberaciones internas y diálogos del corazón consigo mismo. Yo les compartía temprano que digo que si hay una persona con la que nosotros hablamos más durante el tiempo es con nosotras mismas. O sea, todo el día nosotros tenemos un diálogo interno. Y esos pensamientos no aparecen porque sí, se forman a partir de cómo nosotros procesamos aquellas cosas que vienen a nuestra vida. Algo entra, se convierte en un pensamiento, luego se establece como una creencia, eso da a luz un fruto, que es una acción o una conducta, y al final eso tiene un resultado. Tú no actúas porque sí, actúas según lo que has creído y eso te va llevando a un estilo de vida. Entonces, las cosas que nos afectan vienen por lo que escuchamos, pueden ser palabras, etiquetas, afirmaciones o críticas, que tal vez desde nuestra infancia o con las personas que nos rodean nos pueden haber dicho cuestiones negativas como que no puedes, eh, siempre te equivocas, eres torpe, que bruta, o sea, tipo de descalificaciones que muchas, entre jugando en serio, en el círculo familiar y entre los amigos, se suele decir mucho. Y entonces, cuando es una cuestión muy repetida, nosotros comenzamos a creer que eso es verdad si nos estamos equivocando y siempre nos dicen, oye, eres bruto, eres torpe, que tú no sabes. Entonces nosotros ya empezamos a aceptar eso como verdad, sobre todo desde que somos niños, nosotros no podemos discernir si lo que nos están diciendo es verdad, simplemente lo creemos porque viene de los mayores. Entonces, ese tipo de cosas puede afectar nuestra vida, etiquetas que nos pongan. También, bueno, están las afirmaciones positivas, que es cuando nos dicen que somos capaces, que sí podemos hacerlo, o la crítica. Entonces, depende de lo que nosotras hemos escuchado, eso está formando en nosotros una línea de pensamiento. Lo que vemos también afecta como nosotros tenemos una imagen o una percepción de nosotras mismas, porque según lo que vemos, hacemos modelos de fracasos o de éxitos, y entonces podemos estar viviendo en la comparación.
pensando que a otros les sale y a mí no me sale. Entonces, lo que hemos vivido también nos determina muchas cosas, nuestras experiencias, heridas, oportunidades o rechazo. Entonces, esas cosas van fomentando en nosotros también nuestras creencias y lo que vamos meditando, cuestiones que nos repetimos internamente, que no la hemos escuchado en ningún lado, pero están adentro de nuestro corazón y la vamos repitiendo constantemente hasta que eso se instala en nuestra vida y hace que actuemos de cierta manera. Entonces, lo que se repite en tu interior termina tomando peso en tu vida. Normalmente nosotros no cuestionamos si lo que estamos creyendo es verdad. Y no todo pensamiento merece convertirse en una creencia. Entonces, antes que todo, ¿qué es una creencia? La creencia es un pensamiento que ya tú no lo estás cuestionando, ya tú aceptaste eso como una realidad, entonces tú lo repites, lo aceptas y se instala como la verdad de tu vida. Existen dos caminos en que se forman esas creencias. Por experiencia real, algo te pasó, sacaste tus conclusiones y ya tienes tu determinación. Por ejemplo, fallé, te equivocaste en una cosa y lo interpretas como que tú no puedes hacer algo y por lo tanto dices, no soy capaz. No porque te equivocaste en un momento, sino que ya tú concluyes que no eres capaz y te defines por una situación de un momento, algo puntual, o un diálogo interno por algo que no ha pasado, no existe, pero tu mente ya sacó la conclusión y ni siquiera lo intentas. Ya con lo que tú te estás diciendo en la mente, ya tú simplemente dices que no puedes. Entonces, ese tipo de cosas es la que hace que se formen nuestras creencias. Y esas creencias que se van instalando, algunos ejemplos son esas palabras que hemos recibido, como les dije antes, la comparación, otros avanzan y yo estoy atrás, el rechazo, no me tomaron en cuenta, entonces quiere decir que yo no tengo valor, la autoexigencia, que todo tiene que salir perfecto, si no sale perfecto, entonces ¿para qué lo voy a hacer? Y ese tipo de creencias que se instalan en nuestra vida. Pero nosotros muchas veces no somos conscientes, o sea, simplemente tenemos la creencia y de una vez concluimos, pero por ejemplo, detrás de una palabra recibida, cuando te dicen tú no puedes, a lo mejor esa persona no te está describiendo a ti, sino está describiendo su propia incapacidad porque intentó hacer alguna cosa o porque tiene esa visión distorsionada de sí misma y entonces por eso lo dice, pero tú lo recibes como verdad para tu vida y entonces eso empieza a definirte. La comparación, si ves que otros están avanzando, tú no sabes detrás de ese avance que se muestra muchas veces en las redes sociales o en cualquier parte, las lágrimas, el tiempo que esa persona ha pasado. O sea, cada quien muestra sus momentos felices, pero los procesos ninguno los conocemos, pero lo que hacemos es pensar que como los otros están avanzando, yo me estoy quedando atrás, sin conocer el trasfondo de ese supuesto avance que está teniendo esa persona, de cuántos años le ha costado llegar a obtener ese avance en su vida. Entonces, o sea, son cosas que nosotros no lo analizamos en el momento, simplemente empezamos de una vez automáticamente a comparar y a sentirnos mal. El rechazo, si no te tomaron en cuenta, de una vez tú piensas que no tienes valor, no piensas que a lo mejor fue que la persona estaba muy ocupada, que no, que tuvo algún contratiempo, o sea, de una. Puede ser que no te hayan tomado en cuenta, también pasa, pero inmediatamente siempre pensamos en lo malo. Y entonces hace que nos sintamos que nuestra importancia se vea afectada, nuestra imagen, porque pensamos que no somos importantes para esa persona, para ese entorno, para ese núcleo, y entonces nos sentimos mal con nosotras mismas. Y la autoexigencia de que imponernos un peso de que todo debe ser perfecto y si no, pues no lo vamos a hacer. ¿Por qué tiene que ser perfecto? O sea, ¿dónde dice que tiene que ser perfecto para hacer las cosas? Son las creencias que se han instalado en nuestra mente. Entonces tú propiamente puedes estar construyendo límites sin que la realidad te lo haya confirmado. Y el problema no está que tú solamente lo pienses, sino que tú terminas creyendo y aceptando esto sobre ti como una verdad, sobre la cual tú tomas decisiones, acciones y respuestas en tu vida. No según la verdad o lo que diga la Biblia, según lo que tú crees.
Y aquí es donde está el peligro y es lo que quiero que podamos corregir. Y para esto tenemos que tener clara nuestra identidad y dónde estamos fundamentando nuestra identidad, esa visión de lo que somos, del propósito que tenemos y lo que Dios puede hacer con nosotras, dónde está fundamentado. Lo que crees sobre ti determina entonces cómo vives, decides y respondes. Y consciente o inconscientemente, esto es lo que va a guiar tu identidad. La Biblia nos dice en Romanos 12:3 que cada uno de nosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios no quiere eliminar tu identidad, Él quiere corregir tu identidad. Él quiere que tú tengas un concepto de ti, pero que ese concepto sea equilibrado, que no sea más alto que el que debes tener, pero tampoco que sea más bajo, ni para arriba ni para abajo. Entonces, ¿cómo se construye tu identidad? Esos pensamientos sobre ti, que se convierten en creencias, forman tu identidad y tu identidad dirige tu vida. Entonces, ¿qué pasa cuando construimos nuestra identidad fuera de la verdad? Cuando nos vamos hacia arriba. Si nos vamos hacia arriba, caemos en el orgullo y la autosuficiencia. Y entonces decimos cosas como que yo puedo solo, yo sé más que los demás, yo soy suficiente, no necesito a más nadie, yo resuelvo. Entonces, resultados, independencia de Dios, falsa seguridad e identidad centrada en uno mismo y en lo que uno puede hacer. Cuando vivimos más abajo de lo que debemos, entonces caemos en una identidad hacia la inferioridad y la incapacidad y entonces pensamos que no somos capaces, que no tenemos el valor, que no sabemos lo necesario o que eso no es para nosotras. Y el resultado es que limitamos a lo que Dios puede hacer con nosotras, caemos en la parálisis y distorsiona nuestro llamado. A veces pensamos que creer menos es ser humilde, pero realmente ser humilde es verte correctamente delante de Dios. Menospreciarte y menospreciar lo que Dios te ha dado no es humildad. ¿Cómo podemos tener un concepto equilibrado? Entonces, reconocer lo que Dios te ha dado, saber que viene de Él y entender que es para Él y además usar lo que Él te dio para servir y edificar a otros. La Biblia dice que si alguno quiere enorgullecerse de algo, que sea de conocerlo a Él. Bueno, esperemos que algún día podamos llegar a ese punto de conocimiento. Pero Dios aborrece el orgullo, así mismo como tampoco le agrada que te menosprecies, que vivas a menos de lo que Él quiere que tú estés. Entonces, si tu identidad está mal fundamentada, toda tu vida se va a construir sobre una base equivocada. Tu identidad no se define por tus pensamientos ni por tus experiencias, sino por la verdad de Dios. Y aquí tenemos que comenzar a analizar sobre qué estamos construyendo nuestra identidad y la imagen que tenemos de nosotras mismas. Entonces, ¿qué pasa cuando me veo menos de lo que soy? Tenemos esa distorsión hacia la inferioridad, esa creencia interna de no ser suficientes ni ser capaces o que hacen que vivamos en conductas que nos paralizan, no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces aquí les voy a compartir algunas cosas que pasan cuando estamos viviendo desde una identidad a menos de lo que debe ser. Primero, la parálisis y evasión. Comenzamos a dejar para después cosas importantes porque en el fondo, como tenemos miedo de que no lo vamos a hacer bien, no queremos afrontarlo y le vamos dando largas. Entonces, no es porque te falte el tiempo, es porque no tienes seguridad y entonces lo vas dejando. Entonces, si tienes que hacer una cosa, dices, tengo que prepararme más y nunca das el paso. Lo segundo, la autodesvalorización. Minimizas lo que sabes, lo que tienes y lo que Dios ha puesto en ti. Te comparas y siempre sales perdiendo con la otra persona o el otro punto de comparación. Ejemplo, esto es para ella, no para mí, esto es para la gente que sabe de tal cosa, no para mí,
esto es para el que sabe predicar, no para mí, esto es para el que se sabe la Biblia, no para mí, y así infinidad de cosas que podemos decir cuando no tenemos ese aprecio tanto por nosotras como por todo lo que Dios nos ha dado. También otra cosa es la falta de límites. Dices que sí cuando deberías decir no. Cargas responsabilidades que no te corresponden por miedo a desagradar, por miedo a ser rechazada o por miedo a quedar mal. Entonces, aceptas compromisos que no quieres solo para evitar la incomodidad. Y cuando nosotras vivimos desde la inferioridad, sentimos esa necesidad de complacer y vivimos desde la complacencia. Eso tampoco es correcto. Está súper bien que nosotros, si nos piden algún favor o alguna cosa que esté dentro de nuestras manos, hacerla, porque es algo bueno que a Dios le agrada. Pero si es algo que en el momento no lo podemos hacer, que implica como un sacrificio, dejar de hacer algo importante de nosotras, que de verdad se nos sale de las manos, y decir que sí solamente por miedo, eh, no es correcto. Tenemos que aprender a poner límites. Y otra cosa no menos importante, la necesidad de validación. Haces y haces y haces, pero no simplemente porque lo quieras hacer, sino porque en el fondo tienes la necesidad de ser aceptada, de sentir que pertenece y sentirte reconocida o querida. Entonces tu valor empieza a depender de la aprobación de los demás. Sirves, ayudas o participas, pero necesitas que te reconozcan. Y este tipo de cosas, todas estas conductas están desvirtuadas de lo que debe ser una identidad sana. Y no es que no puedas, es que muchas veces ya tú tomaste la decisión de que no podías y te frenas antes de intentarlo. Una identidad baja no solo te limita, te hace vivir por debajo de lo que Dios te dio. No está mal decir que no puedes cuando no puedes. Este, no está mal intentarlo cuando tienes miedo. Cuando tienes tu confianza puesta en Dios y no en tus capacidades. A lo mejor piensas que no puedes, pero si dice Dios está conmigo, puedo hacerlo. Y lo intentas. Una vez que hayas fallado, no quiere decir que siempre vas a fallar. Eso fue en esa ocasión, pero la próxima vez puedes tener la victoria si confías en el Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos la identidad distorsionada hacia arriba, hacia la autosuficiencia? Entonces nuestra creencia interna es que yo puedo, yo sé y no necesito ayuda. Y la autosuficiencia no siempre se ve como un orgullo evidente, el concepto que siempre tenemos del orgullo. A veces se ve como simplemente una persona que es independiente y que siempre resuelve. Y eso nos hace caer en ciertas conductas como el control excesivo. Necesitas que todo salga a tu manera, te cuesta delegar, revisas o haces y rehaces lo que otros ya hicieron. Ejemplo, prefieres hacerlo tú aunque estés súper saturada porque así va a quedar mejor. Resistencia a la corrección. Si haces algo que tal vez no estuvo del todo bien y alguien te corrige, inmediatamente justificas lo que haces, te cuesta reconocer tus errores, escuchas, pero no ajustas, o sea, como que lo que te dijeron te entra por un oído y te sale por el otro, sin pasarlo por el filtro de si merece la pena revisar lo que te están diciendo, a ver si hay algo que en verdad tengas que cambiar. Independencia emocional malentendida, o sea, no expresas tu necesidad, no pides ayuda y cargas todo sola. No es fortaleza, es aislamiento. Cuando estás sobrecargada y dices que puedes con todo o que no queremos soltar ciertas cosas emocionales. Dios nos creó para vivir en comunidad, no para llevar todas nuestras cosas solas. Está bien que no podemos expresarle nuestras necesidades a todo el mundo, pero es verdad que Dios quiere que tengamos gente con quien compartir, a quien podamos llevar nuestras cargas y que podamos orar los unos por los otros y no que siempre estemos llevando el peso de nuestra vida en silencio. También el perfeccionismo desde el orgullo. No, el perfeccionismo desde el orgullo no es por el miedo a fallar, al contrario que la primera, sino de la necesidad de controlar el resultado. Y eso de no poder delegar porque no lo van a hacer como tú. Entonces, como tú quieres que sea como tú dices o como quieres que sean las cosas, no lo puedes soltar.
Entonces, el menosprecio es sutil, minimizar el aporte que otra persona puede hacer en tu vida porque la ves que a lo mejor no tiene tu experiencia, tu conocimiento, tu trayectoria, pero si somos humildes, en verdad, hasta de un niño podemos aprender. Escuchas ideas, pero internamente piensas, ay, bueno, ¿para qué voy a estar escuchando a tal persona si ya yo sé eso, ya yo sé cómo hacerlo, ya, o sea, prácticamente me las sé todas. Y la sexta, dependencia de tu propio criterio. Tomas tus decisiones sin consultar, no buscas el consejo y no te sometes a la guía. Decides cosas importantes sin buscar dirección ni consejo, pero lo más grave de esto es no buscar el consejo tampoco de Dios, sino que, bueno, Dios está conmigo, así que voy para allá. Primero debemos consultar si es lo que Él quiere para nuestra vida, si es ese tiempo, si es ese momento, y luego hacer las cosas, y no hacer las cosas y luego decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué y para qué? Si a lo mejor ni siquiera lo consultamos con Él. Entonces la autosuficiencia parece seguridad, pero muchas veces revela independencia de Dios. Y no todo lo que llamas yo puedo nace de la fe. A veces nace del orgullo, el control o el miedo a depender de otras personas. Entonces, como les decía, no solamente eh, a nosotras nos pasan estas cosas. La Biblia nos deja ejemplos para que también veamos que no estamos solas en este camino de perfeccionar nuestra identidad o el concepto que tenemos. Cuando Dios llamó a Moisés, imagínate, se te está apareciendo Dios y lo primero que tú le dices es no sé hablar. eh, la percepción de él era de incapacidad y esto casi se interpone en su llamado porque se enfoca en su limitación, que sí era verdad, pero ¿qué le responde Dios? Yo iré contigo. O sea, Dios no le dice, no, bueno, tranquilo que tú no sabes hablar, pero sabes esto. No, Dios le dice, yo estoy contigo. Y nuestra seguridad debe radicar en eso, en que el Señor esté con nosotros. Entonces Gedeón, también cuando fue llamado por Dios, se vio como que no era posible para él porque él era el menor entre su familia y que venía de una tribu también pequeña. Entonces la percepción era por su origen y se definía por su contexto, no por lo que Dios le estaba diciendo. Jeremías también dijo, soy muy joven. Su percepción era falta de preparación y también la expectativa que limitaba lo que Dios quiere hacer, porque a veces tenemos expectativas que para hacer tal cosa tenemos que cumplir tales o cuales requisitos, pero para Dios nada de eso es una limitación. Las limitaciones las tenemos nosotras en nuestras mentes. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vemos a más? Nos pasa lo que Sansón. Sansón confiaba en su fuerza, en el don que Dios le dio, y se hizo autosuficiente, se expuso y desobedeció porque creía que siempre iba a salir ileso de todas sus travesuras. Pero no fue así. Él tenía la confianza en su fuerza y aún en el momento cuando ya estaba a punto de ser capturado, él confiaba que iba a salir librado en esa ocasión. Nabucodonosor también fue otro personaje que fue al orgullo. Empezó un día a contemplar todo lo que estaba en la ciudad, lo que él había hecho y decía, wow, yo edifiqué todo esto por mi mano, esto que he logrado. Y eso ocasionó que por haberse atribuido lo que le correspondía a Dios, Dios permitió que él viviera como un animal durante 7 años, perdió la cordura y comió literalmente grama, o sea, vivió literal como animal. La Biblia dice que le crecieron hasta las uñas como si fueran garras y hasta que él alzó su mirada y reconoció que todo venía de Dios fue que él recobró su cordura. Y también otro ejemplo súper famoso y conocido por todas, el fariseo que estaba en la parábola del fariseo y el publicano. Él confiaba en su propia justicia, tenía una percepción de superioridad moral en comparación con el otro. Se comparaba menospreciando a la otra persona. Y aquí cabe destacar que la comparación puede ser tanto creyéndome que soy menos como creyéndome que soy más en relación a mi entorno. Las dos están mal. El problema de todas estas personas no era solamente lo que pensaban, era lo que esos pensamientos estaban a punto de impedir o de distorsionar. Entonces, tanto la inferioridad como la autosuficiencia pueden desviarte de lo que Dios quiere hacer en ti. Bueno,
Ya vimos todas estas cosas, pero ¿cómo nos afecta una identidad distorsionada? No solamente define cómo te ves, también afecta cómo decides, cómo te relacionas y cómo respondes, o sea, cómo actúas con las demás personas. Si estás casada o tienes pareja o estás de novia, si tienes el concepto a menos, aceptas migajas, callas tus necesidades, justificas malos tratos y temes poner límites. Pero si estás hacia arriba, controlas, menosprecias y comparas, viviendo siempre insatisfecha. Esto quiere decir que si la persona te corrige, tú no lo tomas en cuenta porque piensas que tú sabes lo que estás haciendo y que tú estás, o sea que prácticamente menosprecias la opinión y el concepto de la otra persona. Entonces, los ejemplos, si pongo límites, se va. Y si no, esa persona no está a mi nivel o no sabe lo que yo estoy diciendo acá. Entonces, el trabajo y las responsabilidades. Si estoy a menos, acepto cargas injustas, no negocio, no reconozco mi aporte y evito las oportunidades por miedo. Cuando me veo más, entonces no recibo la corrección, no trabajo bien en equipo, no me gusta que me pongan con otras personas, porque bueno, las cosas tienen que ser como yo digo. Creo que mi forma siempre es la mejor. Entonces, si estoy en mi familia, si soy mamá, entonces, aquí yo empiezo a modelar el carácter de mis hijos en silencio con mi conducta. Entonces, si me veo menos, yo voy a modelar en ellos miedos, inseguridades y complacencia. Pero si me veo más, voy a modelar en ellos orgullo, queja, control y autosuficiencia. En la iglesia, cuando me veo menos, sirvo para ser aceptada, cargo de más y no digo que no a nada. Pero cuando me veo más, sirvo desde el control, por una necesidad de reconocimiento o independencia de Dios. Y en mis relaciones en general, cuando me veo a menos, acepto tratos indebidos, me callo o evito incomodar. Y cuando me veo más, critico, compito, desprecio o no escucho. Una identidad distorsionada no se queda dentro de ti. Si se quedara dentro de ti, la Biblia no dijera que del corazón salen los malos pensamientos y las malas conductas, que por eso era importante lo que sale del corazón, porque eso tiene una acción en todo tu entorno. También distorsiona la forma en la que amas, eliges, pides, das y pones límites. Entonces es muy importante que podamos aprender cómo es una identidad alineada a lo que dice la Biblia. Y en este caso, para el día de hoy, yo les voy a hablar del ejemplo de David. David fue un hombre con muchos pecados y algunos súper graves, pero la Biblia dice que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando sabes quién eres, porque sabes que Dios está contigo. Y ese es el ejemplo de David. Él no se ve como menos ni como más, sino correctamente, y esto dentro del contexto de la batalla de David y Goliat. Entonces, la identidad de David, la gente podía pensar que estaba loco porque era solamente un adolescente, un joven en este momento de esta batalla y no tenía formación como guerrero, ni mucho menos. Y incluso el mismo Goliat lo menosprecia, dice, ¿qué soy yo? Un perro muerto para que me manden a este pelele, como quien dice, a pelear conmigo, o sea, un guerrero experimentado. Pero David no se intimidó por eso. Él dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor. O sea, él no estaba hablando de su fuerza, de su capacidad o de lo que él había hecho, sino de la persona que lo acompañaba y lo respaldaba. Y desde ahí nacía su identidad. Entonces, lo que David entiende, interpreta su historia a la luz de Dios. O sea, Dios está conmigo ahora y por eso puedo tener la victoria. Su historia no lo limita, sino que lo afirma. Lo que David no hace, no se paralizó por el miedo, no basa su seguridad en sí mismo y no se definió por su capacidad ni por su apariencia. Lo que David declara, yo vengo en el nombre de Jehová. Su seguridad está en Dios, no en sí mismo. Entonces, una identidad sana no se basa en lo que eres capaz, sino en saber quién está contigo. No es pensar menos de ti ni más de ti, es pensar de ti conforme a lo que Dios dice.
Muchas veces podemos tener estas inseguridades o estos temores, pero confiar en Dios, en el Dios que hemos creído y a pesar de esos temores, eh, continuar y no dejar que esos temores nos paralicen. Entonces, muchachas, no se crean que yo les estoy compartiendo este tema desde la perfección ni de la idea de que ya yo lo he logrado. Estas cosas son cosas que Dios ha estado tratando conmigo todo este tiempo. Y ahora que hemos creado esta comunidad, yo podría hacer una lluvia de ideas sobre los 3.500 temas bíblicos que nosotros pudiéramos estudiar y aprender. Pero si nosotras no tenemos una mentalidad acorde a lo que Dios nos dice, de nada nos vale que nos pongamos a estudiarnos las promesas, todo lo que Dios tiene para nuestra vida y tal, si nosotros no vamos a creer en eso, si nosotros no revisamos nuestra mente, si no empezamos a buscar esos patrones de pensamiento que nos hacen caer en situaciones que nos dañan emocionalmente, porque esto no se queda en lo que pensamos, se queda, trasciende a lo que sentimos. Y luego vamos a hablar de eso, de cómo esto genera emociones, nos causan tristeza, nos causan conflicto, nos sentimos súper fatal, tenemos miedos y todas esas cuestiones van frenando el propósito de Dios en nuestra vida. O sea, el enemigo de repente no te va a poner algunas cosas tan de frente, sino cosas muy sutiles en que tú misma te conviertes en tu propia enemiga, donde tú misma eres la que te frena, la que te paraliza, la que te ofende, la que te insulta. O sea, no te lo dice otro, te lo dices tú misma las 24 horas en ese pensamiento interno, ese periquito de Lorena que habla a la conciencia día con día de mi distorsión personal, de mensajes que no van acorde a lo que Dios dice que Él tiene para mí, de lo que Él tiene en mi vida. Y ahorita estamos hablando, hasta ahora, de una identidad alineada al corazón de Dios y estamos poniendo el ejemplo de David, que si bien sabemos era un hombre que tenía muchísimas fallas en su vida y pecados graves, pero era un hombre que podía reconocer su necesidad de Dios, que supo rodearse de otras personas que lo ayudaran también a cumplir su propósito. Por eso se ven en algunos pasajes David y los valientes de David, un hombre que tuvo una influencia también en el corazón de gente que también fue menospreciada y su imagen, el concepto de Dios pudo impactar en las vidas de aquellas personas de tal manera que esos hombres luego de ser gente execrada por la sociedad fueron considerados como gente de valor al estar junto con una persona que tenía una identidad sana y una relación especial de conexión con Dios, confiando en que lo que podía hacer no estaba en sus manos, sino en el que estaba acompañándolo a él. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a continuar hablando de algo que seguramente todas lo sabemos, pero que en el día a día creo que se nos olvida para pasar lo que nos viene por la mente, pasarlo por este filtro. Los pensamientos tienen un origen y nosotras tenemos que filtrarlos cada día de dónde sale lo que nosotras estamos pensando para ver si le damos cabida en nuestro corazón. Entonces, no todo lo que estás pensando viene del mismo lugar, ni todo debe recibir el mismo trato o espacio en tu vida. Entonces, los pensamientos que vienen de parte de Dios, sabemos que los pensamientos vienen de Dios, de nosotras o del enemigo. Los pensamientos que vienen de parte de Dios son pensamientos que traen verdad, dirección, convicción, paz y alineación y te llevan hacia vida. Los pensamientos que vienen de nosotras los formamos a partir de nuestras experiencias, nuestras heridas, nuestras creencias, lo que hemos visto y oído y conclusiones internas que nosotras sacamos. Que la mayoría de las veces esos pensamientos están distorsionados y lo que nos quiere implantar el enemigo son pensamientos que traen mentira, acusación, condenación, temor y confusión y distorsionan una verdad.
Entonces, chicas, antes de aceptar un pensamiento, necesitas discernir su origen. No basta con identificarlo. Necesitas saber de dónde viene para saber qué vas a hacer con ello. Si le vas a dar salida o si le vas a dar entrada a tu corazón para que sea plantado y dé fruto en tu vida. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotras hoy? La Biblia dice que tenemos que llevar nuestros pensamientos a la verdad de Cristo. No podemos dejar que esos pensamientos anden libres por ahí haciendo lo que se les plazca con nosotras. Nosotras tenemos que someterlos al gobierno y el señorío de Cristo en nuestra vida. Y el pasaje que donde Pablo nos habla de esto es 2 Corintios 10 del 3 al 5. Dice que aunque no andamos en la carne ni militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A veces cuando nosotras leemos esto, como dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, y habla de fortalezas y cosas así, nosotros a lo mejor ya nos imaginamos una lucha demoníaca o algo por el estilo. Pero cuando la Biblia nos habla de fortalezas, tenemos que recordar que en ese tiempo existían los imperios que luchaban por conquistar territorios y espacios, y las ciudades para protegerse construían murallas fortificadas, súper reforzadas, que eran las que protegían la ciudad. Bueno, nosotras también creamos esas fortalezas cuando dejamos que se instalen en nuestra mente esos pensamientos que no vienen de parte de Dios. Y las fortalezas son estructuras firmes que se han levantado en nuestra mente. En el origen, como les digo, eran lugares fortificados desde donde se resistían los ataques. O sea, el ejército de esa ciudad se subía a esas fortalezas y atacaba al ejército contrario desde allí. Aplicado a nuestra vida, estas fortalezas son formas de pensar que se consolidaron, ideas que repetimos hasta que las creímos y creencias que ya no estamos cuestionando. Entonces, no solamente existen, también se defienden esas fortalezas y se vuelven tu base aunque no estén alineadas con la verdad. Entonces, de ahí nacen los argumentos. Son los razonamientos que sostienen esa creencia. Cómo interpretas lo que te pasa, cómo justificas lo que piensas y cómo te convences de que eso es verdad. No es solo un pensamiento aislado, es un sistema interno que dirige tu forma de actuar. Ejemplo, todavía no estoy lista. Y entonces empiezas y sacas todos tus argumentos. No, no estoy lista porque esto, aquello y lo otro. No, mejor no lo intento porque esto, aquello y lo otro, esto lo pueden hacer los demás, yo no. Mejor sola que mal acompañada porque a fulanito le pasó que tal cosa. Entonces yo ya tengo mis argumentos para este tipo de creencias. Y eso me lleva a la altivez, que son pensamientos que se levantan contra lo que Dios dice. No solamente es el orgullo visible, que normalmente es lo que pensamos, incluye los dos extremos, tanto ir a lo más alto como ir a lo más bajo, de que yo puedo sola, que yo sé, que no necesito que otra persona me diga nada, que no necesito que nadie me ayude, o lo más bajo, no soy capaz, no tengo nada que aportar, yo no sé de eso, en fin. Ambos están fuera de la verdad de Dios. Tus pensamientos nunca son neutrales. Eres tú que puedes pensar que algo puede ser inofensivo dentro de tu mente, pero no es así. Tus pensamientos nunca son neutrales, siempre están construyendo algo para vida o para muerte o para minimizarte. En este caso no vamos a decir muerte porque ya no estamos hablando de este tema a nivel de pecado, sino a nivel de identidad. Vamos a decir que nuestros pensamientos nos pueden llevar a la tristeza, a vivir desde un punto de vista por algo que no ha pasado o por algo que no salió según nuestras expectativas, a vivir en un aspecto que Dios no quiere para nosotros, encerrarnos en una posición que no es la que Dios quiere para nuestra vida y disminuirnos en el plan de Dios
tanto dentro de nosotras mismas como en el ámbito en el que nosotras nos desenvolvemos. Entonces, aparte de todas estas cosas, el consejo es llevar todo pensamiento cautivo. Significa que tus pensamientos no deben recibir cabida en tu vida sin ser examinados. Pablo usa el lenguaje de captura cuando, como les digo, ¿no? Que estamos en esto de la conquista. Si un enemigo invadía otra ciudad, él tomaba rehenes, presos a esas personas, no las dejaba sueltas por ahí haciendo lo que les daba la gana, porque esas personas se podían volver contra ellos y volver a tomar la ciudad. Entonces, los tomaban presos y de ahí nacen todos estos conceptos. Llevar cautivo. Entonces, significa que tus pensamientos no deben recibir cabida libre sin ser examinados. Pablo usa este lenguaje de captura, que es que tú estás frenando, evaluando y sometiendo ese pensamiento al gobierno de Cristo. Entonces, todo pensamiento no debe ser aceptado, todo argumento no debe ser justificado, toda creencia no debes conservarla, todo debes confrontarlo con la verdad de Cristo. Una identidad equilibrada no se construye negando lo que piensas, sino llevando tus pensamientos a la verdad de Cristo. Y para eso tenemos 5 pasos. Primero, identificar el pensamiento. ¿Qué es lo que estoy creyendo de mí? Segundo, reconocer el argumento. ¿Cómo estoy justificando esta creencia? Tercero, confrontarlo con la verdad. Esto se levanta contra lo que Dios dice. Este es el paso más importante, porque aquí es donde se doblega nuestro orgullo. Esto de verdad viene de parte de Dios y someterlo a Cristo. Este pensamiento no va a definir mi identidad ni gobernar mi vida, sino está alineado con lo que Dios dice. Una cuestión que haya salido mal en mi vida no define mi vida. Algo que yo quería y no se dio no define mi vida. Un éxito no define mi vida y un fracaso tampoco define mi vida. Lo que define mi vida es lo que Dios dice de mí y que Él me acompaña, que Él está conmigo, que Él no me deja. Eso es lo que define mi vida, que Él ha dado promesas para acompañarme, para esforzarme. Si me siento incapaz, la Biblia dice, no diga el incapaz, incapaz soy. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy, porque es que Él está con nosotros. Él se fortalece en nuestras debilidades. Dios se glorifica en nuestras debilidades. Cuando nosotras podemos reconocer, Dios mío, yo de verdad, si es por mí, yo no puedo, yo no sé nada de esto, Dios mío, pero si tú estás conmigo en el nombre de Jesús, yo lo voy a hacer confiando en ti, no en mis capacidades ni en mis limitaciones, sino en lo que tú has declarado para mi vida. Y reemplazar esto con una verdad bíblica para cerrar eso que Dios quiere traer a mi vida. Todo esto, cuando comenzamos a practicar estas cosas o cuando comencemos a practicar estas cosas, someter el pensamiento, va a traer a nosotros una mente renovada. ¿Qué es lo que la Biblia nos invita? Normalmente todas estas cosas que yo estoy compartiendo con ustedes las hemos visto en relación al pecado, a muchas cosas, pero no a nuestra identidad. Y nosotras hemos descuidado este concepto, o sea, a nosotras mismas. Dentro de nuestra propia vida, las personas menos atendidas somos nosotras. Las personas menos amadas dentro de nuestra vida somos nosotras. Entonces, nosotras tenemos que ser transformadas desde el entendimiento de la palabra de Dios. Cuando la Biblia nos dice que no nos conformemos a este siglo y que transformemos nuestro entendimiento por medio de la renovación, o sea, que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Muchas veces solamente nos quedamos hasta que, bueno, sí, no vamos a ser igual que en el mundo, no vamos a actuar igual que actúan en el mundo, en relación al pecado, en relación a muchas cosas, pero en relación a nosotras mismas, alguna vez nos hemos sentado a pensar que nuestro valor no se define por lo que define la sociedad como valioso hoy en día, que no adoptemos el patrón de pensamiento que para este mundo es el éxito o el fracaso. Entonces, no tenemos que conformarnos a lo que este siglo determina.
no adoptemos el patrón de pensamiento de nuestro entorno. Este patrón puede venir también dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia, y hace que nosotros normalicemos conductas y formas de pensar que no son las que Dios quiere que nosotras tengamos. Tenemos que, así como las mariposas que me encantan mucho, ir a la transformación. No es un cambio externo, es un cambio interno, una metamorfosis. Nos vemos transformadas de adentro hacia afuera. No es solamente mejorar hábitos o cambiar cuestiones externas, sino cambiar lo que está gobernando realmente nuestra vida, detectando, reconociendo, llevando a los pies del Señor, llevando esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Otra cosita que se me pasó decir, bueno, mejor se la digo más adelante porque está por ahí. Y renovar el entendimiento, que es cambiar la forma como interpretamos las cosas que nos pasan, ajustar nuestros criterios internos y transformar nuestra percepción. Muchas veces lo que podemos pensar que es fracaso, realmente no es un fracaso, es una lección de Dios para enseñarnos alguna cosa en algún área de nuestra vida que lo necesitamos, porque Dios quiere formarnos y enseñarnos lo que hay en nuestro corazón. Y la única forma de darnos cuenta lo que está cultivado allí es haciéndonos atravesar ciertas situaciones para darnos cuenta de lo que hay. Entonces, si hemos fracasado, ajustemos nuestro criterio interno a que era algo necesario para Dios mostrarnos cómo respondemos a lo que se sale de lo que nosotros teníamos planificado, de lo que nosotros habíamos soñado. Si el sueño de nosotros no estaba alineado con el sueño de Dios, no caigamos en la frustración. Empecemos a ajustar este sueño al sueño de Dios para nuestra vida y vamos a tener contentamiento, transformar nuestra percepción. Si nosotras tuvimos éxito y dentro de ese éxito nos dimos cuenta del orgullo, pues ajustemos ese orgullo cada día y llevémoslo a los pies del Señor. Y así serán transformadas nuestras creencias, nuestros argumentos y fortalezas. Y nuestra mente será renovada. La mente no se renueva automáticamente como la misericordia de Dios que se renueva cada mañana. Nuestra mente se renueva de forma intencional. Entonces, por eso es necesario que nosotras podamos analizar, concientizar y traer todos estos pensamientos a la verdad de Cristo para que puedan ser corregidos y reemplazados si no están alineados a lo que Él quiere. Entonces, a través de la palabra de Dios, la enseñanza y la meditación y la reflexión consciente, nosotros podemos tener esta renovación, pero tenemos que ser muy intencionales porque muchas veces recibimos mucha información y no debemos quedarnos solo en recibir la información, escucharla y que la información no traspase nuestros oídos, sino que se quede aquí y rebote, sino que entre a nuestra mente, llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y produzca los cambios que son para vida en nuestra vida y en nuestro entorno. No podemos vivir de una forma diferente si seguimos pensando de la misma manera. Y por eso es que me parece tan importante que comencemos a renovar esto para poder entender todas las verdades y tesoros que Dios tiene para nosotras en su palabra, que después la podamos compartir, pero cambiar la mentalidad, porque sin mentalidad no podemos cambiar. Esto es el paso fundamental de nuestra vida, la mente. Por eso la Biblia dice que guardemos nuestro corazón sobre todas las cosas porque de allí sale todo. Nuestro corazón es el que nos gobierna y tenemos que tener cuidado hacia dónde nos lleva nuestro corazón porque también es engañoso. No podemos confiar en él, tenemos que cimentar nuestra verdad en lo que Dios nos dice, no en lo que nuestro corazón nos quiera hacer creer en un momento determinado. Entonces, una vez que hemos renovado nuestra mente, tenemos que protegerla con el yelmo de la salvación. Ustedes se habrán dado cuenta, si han estado todas desde las enseñanzas anteriores, que muchas de estas cosas yo las he ido tocando brevemente,
en algunos de los devocionales, si tuvieron oportunidad de escucharlos. En uno estuvimos hablando sobre la identidad, sobre la espera, cuando las cosas no salen como queríamos, sobre este, la armadura de Dios. Y bueno, ahora en especial vamos a hablar del yelmo, que nos ayuda a apagar todos esos dardos de fuego del maligno a nuestra vida y tomar ese yelmo para vivir más coherentemente con la fe que profesamos. Entonces, en el mismo contexto de la batalla, cuando comenzaba el ejército enemigo a atacar la ciudad fortificada, lanzaban flechas encendidas en sus puntas que querían eh, apuntar hacia adentro de la ciudad, que pudieran traspasar esas murallas. Y entonces eso ocasionara incendios, confusión y estragos adentro de la ciudad para entonces ellos aprovechar la confusión y poder entrar. Entonces, esos dardos de fuego son los pensamientos que llegan como ataques intensos, repetitivos y cargados emocionalmente. A veces son sutiles y no podemos darnos cuenta, pero otras veces son más directos. Cosas como que no somos suficientes, vas a fallar o no puedes. Todos esos pensamientos no son tuyos ni son de Dios. Y por eso necesitamos ponernos el yelmo. Bueno, asimismo también los otros pensamientos del lado contrario, ¿no? Que no necesito a nadie, yo puedo hacerlo sola, ¿para qué le voy a decir a otra persona si yo sola me basto? No necesito ayuda, más vale sola que mal acompañada. Entonces, protejamos nuestra mente con el yelmo, fomentando la identidad desde lo que Dios nos ha dicho. Este yelmo no es físico, sino es una protección espiritual basada en la palabra de Dios para nuestra vida. Y esto produce en nosotros ese efecto de protección confiando en lo que Dios ya hizo, en quién eres en Cristo y tu identidad verdadera, que es la que dice Dios, no la que tú estás creyendo ahorita. Lo que tú crees protege lo que piensas y tienes que fundamentar tus creencias en lo que el Señor habla de ti. ¿De qué vale que hagamos un estudio sobre las promesas de Dios a tu vida si tú no crees, no puedes creer porque esos pensamientos te han limitado? En una oportunidad, yo les voy a contar aquí un testimonio. Cuando yo empecé a servirle a Dios en la música, yo tenía 23 años más o menos. Y la verdad que yo nunca me he considerado una persona con muchas capacidades musicales, ni nada extraordinario, ni Whitney Houston, ni nada de eso. Más bien, Voy a inferir, ah, porque voy a inferir en eso. Tienes muchísimas capacidades. bueno, pero aquí es donde está el tema, ¿no? De la autopercepción y la autovaloración. Entonces, yo siempre he visto, yo siempre fluctúo entre todo esto que yo les he hablado, un día estoy ahí en este lado, el otro día estoy en el otro lado, otro día tengo un poquito de cada lado y siempre estoy luchando con todas estas cosas. O sea, podemos tener una tendencia, pero como les digo, nuestros pensamientos nunca son neutrales, siempre estamos en algún lado de la balanza y por eso tenemos que buscar el equilibrio. Entonces, en relación al testimonio, yo tenía una lucha porque en esa edad, cuando comencé a servir a Dios, habían otras personas que yo consideraba que estaban más capacitadas que yo. Yo decía, Dios mío, ¿para qué me metes a mí en este compromiso? Que yo tengo 4 plátanos de cada lado. Yo no sé cantar como otras personas o yo no lo sé hacer como tal cual persona. Y eso de verdad me traía mucha frustración y es una lucha con Dios, un kickboxing cada día de por qué me pones a mí en este compromiso, habiendo otras personas más capacitadas que yo. Entonces hubo un día que Dios mandó un hermano a la iglesia o de la iglesia, y este hermano me habló de parte de Dios y me dijo que cantara para Dios y que cuando lo hiciera yo no estuviera viendo más nada, que yo no viera a nadie y no estuviera pensando en absolutamente nada que en entregarle mi corazón a Él en ese momento. Y que lo que para mí era poco, en sus manos, Él podía hacer muchas cosas con eso. O sea, Dios solamente necesitaba
mi disposición y mi confianza, no mi habilidad, solamente el creer en que Él podía hacer. Y eso es para todas las áreas de nuestra vida. Aquí yo solamente le estoy poniendo un ejemplo de algo de servicio dentro de la iglesia, pero eso es para todo lo que Dios te haya puesto en tu vida, todas tus capacidades, todas tus habilidades. No menosprecies nada de lo que Dios te ha dado. Y lo más cumbre fue que me dijo que cuando cantara, haciéndolo así, como él me dijo, él iba a mandar a sus ángeles para que me acompañaran. Entonces mi seguridad estaba en lo que él me dijo. Y cada vez que yo iba a cantar o a hacer algo, ya yo empezaba a bloquear todas esas cosas de que, ay, que no me las sé, que no ensayé, que no, que tenía que ensayar 3 días más porque pienso que todavía no es suficiente, aunque tengo 7 años ensayando la misma canción. Entonces empezaba a recordar lo que él me prometió. Y a día de hoy, que han pasado ya 22 años, para que saquen sus cuentas, yo todavía sigo luchando con eso. Es una lucha constante, o sea, tú nunca vas a llegar a ese momento que dices, no, ya lo alcancé. Cuando te mueras, ya lo alcanzarás. Pero mientras estemos en esta vida, siempre vamos a estar luchando con esos pensamientos intrusivos, con ese diálogo mental hacia arriba, hacia abajo. Y bueno, yo se los comparto para que reforzar, ¿no? De que yo no les estoy compartiendo esto desde un punto de vista de perfección, ni de gurú espiritual, ni nada de eso. O sea, yo les estoy compartiendo lo que Dios me está enseñando, que yo lo tengo que hacer también. Cada uno lo tenemos que hacer cada día para cuidarnos, para cuidar nuestro corazón. Y ya que hemos protegido nuestra mente, el consejo final es que tenemos que pensar en cosas buenas y dirigir nuestra mente hacia la verdad. La Biblia dice en Filipenses que si existe algo verdadero, honesto, justo, puro, amable, algo de buen nombre, alguna virtud, si es algo digno de alabanza, pensemos en eso. Pensemos en las cosas buenas. Normalmente nosotros siempre pensamos en tragedias y nos hacemos la película de la tragedia, de la saga completa del Señor de los Anillos, la cosa más trágica, pero no es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, pensar en todo lo verdadero referente a esta temática, en vez de pensar que no voy a poder porque siempre fallo, pensar, puedo aprender porque Dios me capacita. Ahora, si pienso que yo puedo sola hacer todo, la Biblia dice, separados de mí, nada puedes hacer. Entonces tenemos que corregir hacia la verdad. Luego, todo lo justo. Si pasó alguna cosa, ay, seguro lo hizo con mala intención. No sabemos la historia. Aprendamos a evaluar con justicia. De repente una persona tuvo un mal día y no fue como siempre es, pensamos que está enojada con nosotras y ya comenzamos a sacar nuestras conclusiones, pero de verdad no sabemos qué pasó. Todo lo puro, evitar la comparación y la envidia. No sabemos la historia detrás de una foto o detrás de una enseñanza. No sabemos las lágrimas, las luchas de cada persona que nos rodea y que podemos ver en la iglesia, en las redes sociales, los años que ha llorado para alcanzar algo que a nuestros ojos es una victoria que nos puede traer tristeza porque vemos que nosotras no estamos avanzando al mismo ritmo y envidia porque también quisiéramos nosotras haber logrado esas cosas. Pero cada quien tiene su propio reloj. Eh, Dios tiene su tiempo y Él tiene un tiempo para tratar especial con cada una de nosotras. A lo mejor esto que yo les estoy compartiendo hoy lo van a entender dentro de 3 años. A lo mejor otra lo va a entender hoy y alguna mañana empieza a reflexionar en esto, pero cada quien tiene su tiempo con Dios para llegar a su proceso y a su medida. No nos midamos por los relojes de los demás. Guiémonos por el proceso individual y el trato perfecto que Dios sabe cómo tener con cada una de nosotras. Entonces, seamos amables, tengamos palabras amables para los demás y sobre todo para nosotras mismas. Porque si nosotras tenemos una enemiga férrea, somos nosotras mismas.
la forma como nosotras hablamos y nos invalidamos cuando pasan cosas que se salen de los parámetros. Somos muy implacables con nosotras mismas. Cuando, si es una amiga nuestra, la abrazamos, la animamos, la restauramos, le damos todas las promesas, le damos todos los versículos de la vida, pero en tu mente, cuando eres tú, te reprochas, te recriminas, te fustigas, te castigas, te torturas con la cuestión día, hasta que Dios ya te lo va quitando poco a poco, pero si no es así, sigues con la tortura. Entonces, seamos amables. No pienses que eres un desastre. No eres un desastre. Eres una obra en construcción, una obra perfecta en las manos de un Dios perfecto que a su tiempo oportuno va a hacerte resplandecer en ese resultado espectacular que Él quiere tener a tu vida, que estés a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ahorita nos falta mucho, a lo mejor somos una masa deforme, pero luego seremos esas vasijas hermosas en las manos del alfarero. Entonces, no midamos procesos, no midamos resultados. Esperemos en ese actuar de nuestro Señor y confiemos en lo que Él está haciendo en nosotras y pensemos que podemos crecer. No, el hecho que estemos ahorita en un punto no quiere decir que nos tenemos que quedar toda la vida ahí. Y ahí es donde tenemos que romper todas esas creencias limitantes. Lo que nos pasó antes, lo que nos ha pasado hoy, no determina el rumbo de nuestra vida. Podemos mejorar, podemos cambiar, podemos crecer, podemos cambiar, podemos hacer todo lo que Dios dice que podemos hacer en Él, en compañía de Él. Y pensemos en todo lo que es de buen nombre. No te enfoques solamente en lo negativo, reconoce lo bueno, valora lo que Dios ya ha hecho, recuerda todo lo bueno que Dios ha traído a tu vida, todo lo bueno que puedes sacar de una situación concreta que pueda estar pasando ahora, la escasez, la enfermedad, la discordia, la calumnia, cualquier cosa, trae una enseñanza para tu corazón, trae algo a tu vida que te ayudará a reconocer y a depender de Dios, a conocerlo como proveedor. ¿Cómo tú vas a saber que en verdad Jehová es Jehová Jireh si a ti nunca te ha faltado nada? Tienes que estar como la viuda de Sarepta para darte cuenta de que Dios provee y día a día ver sus milagros cuando no tienes nada. Ver cómo Dios multiplica tus recursos, y hace que vengan cosas de donde tú menos te lo esperas para ayudarte, para que tú aprendas a depender netamente de Él y no de lo que tienes en tus manos, ni en tu banco, ni en tus capacidades, ni en tu trabajo. ¿Cómo vas a saber que Él es sanador si todo el tiempo te sientes bien, si todo el tiempo estás a tope? Algunas veces estaremos como la llama físicamente, pero verás su mano sosteniéndote en medio de tus dolencias, en medio de tu proceso, y verás la gloria de Dios en cada momento de tu vida, creyendo en lo que Dios está haciendo y está formando en tu corazón hoy y dará fruto para el día de mañana bendecir a otras personas. Tú vas a ser ese factor, aunque ahorita estés pasando situaciones que parecen negativas, tú vas a ser ese factor que con toda propiedad, no desde la teoría, sino desde la certeza, tú vas a poder decir, Dios sana, Dios rescata, Dios transforma, Dios provee porque Él ya te rescató, te libertó de las cadenas que te oprimían en tu mente y en tu corazón, de pensamientos, de fortalezas que Él las derribó, eso que te produce tristeza, eso que te trae llanto en tu soledad. Dios quiere transformar y derribar todas esas cosas que te están frenando, que no estás viviendo conforme a su plan. Él quiere que tengas gozo,
aún en medio de la peor situación, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Cuando tú tienes gozo en medio de todo, tú le demuestras al Padre que tú estás confiando en Él y que no te estás dejando llevar por la situación ni por tus circunstancias, sino por su palabra, confiando en su fidelidad. Deja que el Señor sane tu corazón, que el Señor sane tus pensamientos. Entrégaselos, suéltalos, dáselos. Él sabrá cómo moldear a su imagen lo que Él quiere para tu vida. Suéltalo en sus manos, confía en Él y Él te ayudará. Hoy tenemos que tomar una decisión. No todo lo que pensamos merece quedarse en nuestra mente. Nuestra mente no se corrige sola. Tenemos que entrenarla intencionalmente, día con día. ¿De qué la alimentas? ¿Qué te repites? ¿Qué sostienes? Eso es lo que va a gobernar tu vida. Y por eso hoy les invito a tomar una decisión consciente y no seguir dando lugar a pensamientos que distorsionan tu identidad. Hay una frase que me encanta que dice que no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan nido en ella. No dejes que esos pensamientos invalidantes o de autosuficiencia se asienten en tu vida. Todo pásalo por el filtro y ponlo en las manos del Señor. Y esta semana te invito a identificar qué pensamiento está afectando tu identidad, reconocer de dónde vienen esos pensamientos, confrontarlo, está alineado con lo que Dios dice, entregárselo, lo llevo delante de Dios y reemplazarlo, cámbialo por la verdad bíblica. Esto no va a ser un cambio de un día, es un proceso, como les dije, pero todo comienza con una sola decisión. Dios lo único que está buscando es un corazón dispuesto, donde Él hacer su obra. Todo este tiempo que yo he estado compartiendo con